¿Qué más? Coluria. ¿Qué es coluria? Orinas de color oscuro. Y acolia. ¿Qué es acolia? Heces hipopigmentadas, heces sin color, blanquecinas o con poco color, ¿no? Además puede haber náuseas, vómitos, ¿no? Decaimiento, fiebre, pero esta es la tríada típica, porque esto puede haber en cualquier otra enfermedad. La tríada típica de la hepatitis es ictericia, acolia, coluria, ¿ya? Bueno, ya saben que es acolia, ya saben que es coluria. Bueno, ahí tenemos las fotografías de la orina oscura y las heces hipopigmentadas. Nosotros más nos vamos a referir, como les decía, a la hepatitis viral. ¿Qué virus producen hepatitis? ¿Cómo se llaman esos virus? Virus de la hepatitis A es la más frecuente y es la más benigna. Virus de la hepatitis B, C, D y E. Esas son las más frecuentes. Cada uno de estos virus es diferente. Por eso producen diferentes tipos de hepatitis. Son diferentes los mecanismos de transmisión, como vamos a ver acá en este cuadro. Aquí se dan las diferencias más importantes de los diferentes tipos de hepatitis. ¿Ya? He puesto junto la hepatitis A y E. ¿Por qué? Porque se parecen en cuanto al mecanismo de transmisión. ¿Ya? Por ejemplo, es fecal oral. Ya saben ustedes qué es fecal oral. A través de los alimentos contaminados con virus de la hepatitis. ¿Ya? Fecal oral. Ya puede ser de manera directa o indirecta. Directa, ano, mano, boca. Indirecta a través de agua o alimentos contaminados con heces de personas enfermas o portadoras. En cambio, la hepatitis B, C y D, su transmisión es parenteral, fundamentalmente por un pinchazo. Puede ser una transfusión, un accidente laboral, pero es a través de la sangre, ¿no? Puede ser también sexual y también puede ser congénito, ¿ya? De una madre enferma a su bebé a través de la vía transplacental. ¿Cuál es más prevalente? La hepatitis A y la hepatitis B, que son las que más vamos a ver. Es la más prevalente la hepatitis A y la hepatitis B. Ahora, las otras tienen prevalencia, pero en algunas regiones, no tanto en la nuestra. ¿Qué enfermedades asociadas? ¿Qué quiere decir? Si se presentan solas o con alguna otra enfermedad. Generalmente la hepatitis A y E solamente se presenta hepatitis A y E. ¿Ya? En cambio, la hepatitis B, C y D tienen consecuencias. Si se cronifican, si es aguda, se cura. Tiene hepatitis B y se cura. Pero si se cronifica, sobre todo la hepatitis B, puede dar lugar a carcinoma hepático y cirrosis. Lo mismo la hepatitis C, que es crónica en su 70%, y lo mismo la hepatitis B. Hay vacuna para la hepatitis A y para la hepatitis B hay vacuna. Ustedes los van a vacunar cuando tengan riesgo de pincharse, cuando vayan al hospital. ¿Ya? Gravedad. ¿Cuál es más grave? La hepatitis B, C y D cuando cronifican. En cambio, la hepatitis A y la hepatitis E tienen moderada gravedad porque da al paciente y se cura. En cuanto a la cronicidad, estas dos no tienen forma crónica. O sea, la hepatitis A y la hepatitis E duran una semana, 10 días y el paciente se cura, se recupera. No pasan a la cronicidad. ¿Me dejo entender? O sea, no se alargan. En cambio, la hepatitis B, C y D
la forma aguda y se cura. Pero en algunos casos se vuelve crónica. Entonces hay el riesgo aquí, cuando se vuelve crónica, de la cirrosis y el cáncer de hígado. En cambio, la hepatitis C es crónica en un 70%. Entonces tiene mucho más riesgo y más peligrosa que la hepatitis A. Esta hepatitis B, me olvidé decirle, no aparece sola. Generalmente, cuando el paciente tiene hepatitis B, aparece, no en todos los casos de hepatitis B aparece la D, pero la D aparece cuando el paciente tiene hepatitis B, o sea, conviven en coinfección. ¿Ya? El diagnóstico de laboratorio lo vamos a hacer a medida que vayamos avanzando. Y eso más lo van a ver en práctica. Vamos a empezar con escribir el virus de la hepatitis A. Vuelvo a repetir, no se asocia con la enfermedad hepática crónica, o sea, no da hepatitis, no existe. Métanse bien eso en la cabeza, no existe hepatitis A crónica. ¿Ya? Solamente hepatitis A aguda, no hay portador crónico, ¿ya? Como sucede con la hepatitis B, C y leve. Este es el virus de la hepatitis A. Es un virus que pertenece a la familia picornavirus. Es un virus que solamente tiene un antígeno, que es el antígeno el antígeno es hepatitis A antígeno. Solamente tiene un antígeno, por lo tanto va a producir su anticuerpo. Esos anticuerpos que produce puede ser IgM o puede ser IgG. ¿Ya? En cambio, el virus de la hepatitis B tiene varios antígenos en su estructura que después vamos a ver. El de superficie, el del core, tiene varios antígenos. ¿Ya? Entonces, este solamente tiene su ácido nucleico, que es ARN, y su cápside. ¿Cómo se transmite? Ya dijimos. Fecal oral, ¿no? Y tiene vacuna disponible desde 1995, más se enferman los niños por el mecanismo de transmisión que es fecal oral. Y el haberse enfermado deja inmunidad de por vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede... Ya no puede tener esa misma enfermedad de la hepatitis A. Exactamente, una sola vez en la vida se enferma de hepatitis A. ¿Por qué? Porque deja anticuerpos protectores para toda la vida cuando uno se enferma. Por eso, uno adquiere inmunidad natural o adquirida. ¿Cuál es la inmunidad natural? Esto que les quede claro para todas las enfermedades. ¿Qué es inmunidad natural? Cuando uno se enferma, adquiere anticuerpos protectores cuando uno se enferma. Yo me enfermo de hepatitis A y adquiero anticuerpos IgA contra el virus que pueda volver a ingresar y de por vida, en forma natural, porque me enfermé, no provoqué mi enfermedad. Y adquirida, ¿qué es adquirida? Cuando uno se vacuna. Cuando uno se vacuna, yo quiero irme a vacunar, me inyectan virus de la hepatitis A y yo produzco anticuerpos protectores. ¿Ya? Pero deja inmunidad de por vida, cualquiera de los dos casos, la natural y la adquirida. Bueno, la patogénesis, o sea, cómo se produce la enfermedad, aquí está bien clarito. Las heces de pacientes enfermos o portadores que tienen el virus ingresan por vía oral, producen la enfermedad a nivel hepático, elimina por las heces y así continúa el ciclo, ¿no? Ano, mano, boca. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? Ya dijimos, hay formas inaparentes y la forma clásica que dijimos en la triada típica de la hepatitis. ¿Cómo es la forma inaparente? Ustedes me pueden decir aquí, yo nunca enfermé de hepatitis porque nunca tuve ojos.
la piel amarillenta, nunca enfermé de hepatitis. Nunca digan eso. No todas las enfermedades presentan síntomas característicos. Puede ingresarnos el virus del dengue, el virus de la polio, virus del Zika, virus, cualquier virus nos puede ingresar y adquirimos la forma inaparente. Nos pasa, pero tenemos anticuerpos y ahorita yo le saco sangre y hago el estudio para buscar el virus de la hepatitis A, de repente muchas dan positivas, ¿ya? Porque han sufrido la forma inaparente, no presentan síntomas y solo se reconoce la enfermedad por las pruebas de laboratorio, ¿no? La forma clásica es la más común. O sea, el 90% de los pacientes tienen los signos y síntomas de la hepatitis. Ictericia, colia, coluria, náuseas, vómitos. Y eso se manifiesta en 3 periodos. Periodo de incubación, la fase ictérica y el periodo de convalescencia. ¿Qué significa eso? Que desde que yo como algún alimento o refresco con virus de la hepatitis A, hasta que se manifiesta algún síntoma va a pasar un tiempo. Después viene la fase ictérica, empiezo a tener náuseas, vómitos, acolia, coluria, esa es la fase ictérica, pero este paciente se recupera, ¿ya? Esa es la fase aguda de la enfermedad, que es la única que tiene el virus de la hepatitis A. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Si yo pido laboratorio, si quiero saber de este paciente qué hepatitis tiene, o si tiene hepatitis en primer lugar, ¿qué pediría? ¿Cómo pedirían, doctores? De repente viene el vecino con los ojos teñidos y me dice, a ver, vos que estudias medicina, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le dirían? ¿Qué? ¿Qué le dirían? Que pida pues serología para el virus de la hepatitis A. ¿Para qué? Para detectar IgM o IgG, o bien al virus directamente. Este es el método directo, pero aquí necesitamos PCR o cultivo celular, es más, no tiene todos los laboratorios. Entonces, ¿qué pediría? Serología para el virus. Este es el método indirecto. ¿Por qué serológico? Serológico. ¿Por qué es serológico? Porque saco sangre y estas busco en el suero del paciente, por eso se llama serológico. ¿Cuál va a aparecer primero? ¿Cuál de estos? La IgM. La IgM va a aparecer. Pero ya cuando pasa el tiempo aparece también la IgG, pero ya no tiene el paciente hepatitis. ¿Qué significa la IgM positiva y la IgG negativa? ¿Cuál es el diagnóstico? IgM para el virus de la hepatitis A positiva, IgG negativa. ¿Cuál es su diagnóstico? Que está cursando con la enfermedad. Díganme 2 palabras. ¿Que tiene la enfermedad? Hepatitis A aguda. ¿Qué significa este negativo y este positivo? Okay. A ver, allá hay una que bosteza. ¿Qué significa? Que alguna vez el paciente se enfermó o se vacunó contra el virus de la hepatitis. Eso significa, pero no está cursando con hepatitis. Pero todo esto es pues relacionado con la clínica, ¿no? Si me viene un paciente histérico con apolia, coluria, y me da así, negativo la IgM, yo voy a decir no tiene hepatitis. No tiene hepatitis A. ¿Pero qué debo buscar? El
hepatitis B, C y todas las otras, ¿no? O debo buscar otra causa de inflamación del hígado, una obstrucción biliar, si tiene ictericia, ¿no? No es la única causa la hepatitis, ¿ya? Entonces, en el periodo de incubación, la hepatitis A no hay nada característico, malestar, fatigas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, enrojecimiento de la orofaringe, dura 3 o 4 días, excepcionalmente dice 2 semanas, ¿no? Y después recién aparece la fase ictérica, que ya dijimos, ictericia, colia, coluria, ¿no? Ya lo característico. Y después viene la fase de recuperación. En general podemos decir que la hepatitis A es de carácter benigno, ¿no? Más bien el paciente si cursa la enfermedad queda inmune y no se enferma más, ¿no? Solamente sufre de estos signos y síntomas. Ahora, ¿qué tratamiento voy a dar a un paciente así? Ningún tratamiento antiviral. No es como en las bacterianas, donde se da antibiótico. Aquí deberíamos dar antiviral. No es necesario, porque ya saben ustedes que los antivirales, los medicamentos antivirales, no destruyen a los virus, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen los antivirales? Solamente inhiben la replicación del virus, nada más. ¿Ya? Inhiben la replicación para que no se multiplique el virus, pero el virus sigue vivo, no lo destruyen. Entonces, no se da antivirales. ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático. ¿Ya? El tratamiento es sintomático, tratar los síntomas. No se ha demostrado la eficacia de ningún tratamiento para el periodo agudo de hepatitis A, solo manejo sintomático de las náuseas, los vómitos y la deshidratación. A las náuseas y vómitos un antiemético, si tiene fiebre un antifebril, hidratar al paciente y sobre todo lo más importante es la dieta. ¿Ya? La dieta es importantísima. No grasas, no picantes, dieta blanda se llama. No frituras, no condimentos, no lácteos, o sea, no grasas, ¿no? Dieta blanda. Lo que sí está permitido son carnes magras, vegetales, frutas, cereales y sobre todo azúcares, pero no chocolates. Los chocolates tienen grasa. ¿Qué azúcares? Pastillas. Las pastillas, los caramelos, ¿no? Esos tienen glucosa o fructosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desintoxicar el hígado. No sé si ustedes conocen el glucosamín, el dextrotón. ¿Esos son a base de qué? De glucosa. Entonces, cuando el paciente está con el hígado inflamado, el médico receta, tome glucosamín, dextrotón, o hágase poner un suero glucosado. Eso es lo que hace la glucosa, desintoxicar el hígado. Entonces, ¿qué hacen los pediatras? Porque generalmente los niños son los que enferman de hepatitis A. Coman dulces, esos caramelos Watts, por ejemplo, esos son dulces, ¿no es cierto? Para desintoxicar el hígado. Bueno, y la prevención, ¿cómo se puede prevenir la hepatitis A? Igual que prevenimos cualquier infección como las bacterianas que ingresan por vía oral. Entonces, cocer bien los alimentos, lavar las verduras, tomar agua potable, eliminar las excretas, ¿no? O sea, todo lo que hemos hablado cuando hemos hablado de shigellosis, de salmonelosis, ¿no? Todo lo que es limpieza en los alimentos. ¿Cuál es el pronóstico de la hepatitis? ¿Saben lo que es pronóstico? ¿Usted sabe lo que es pronóstico? Niña, usted. Si puede empeorar la enfermedad o ser benigno. A ver, algún concepto más claro de lo que es un pronóstico. Lo que va a pasar a futuro. Exactamente, lo que va a pasar a futuro en forma general. ¿Acaso no ven en la tele pronóstico
pronóstico del tiempo para mañana, dice, ¿no es cierto? Las enfermedades también tienen un pronóstico. Cuando un paciente se enferma, lo primero que uno pregunta, ¿qué pronóstico tiene? ¿Se va a curar o se va a morir? ¿No es cierto? Eso es pronóstico. Diagnóstico es momento actual. Pronóstico es qué pasará mañana. ¿No? Eso. Entonces, generalmente, el pronóstico de la hepatitis A es bueno. Como les decía, son una enfermedad aguda y deja inmunidad para toda la vida. ¿Está claro, chicos, la hepatitis A? Ya saben que solamente cuando sospechen de hepatitis A deben pedir o bien el virus, o sea, el diagnóstico directo a través de PCR, eso es lo mejor en el primer momento de la enfermedad, pero hay que tener mucha plata, o pedir la serología. Los anticuerpos IgM son los indicadores de la enfermedad en la hepatitis A. Hepatitis B, esta es más complicadita, ¿ya? Porque este virus, si ustedes lo ven, este virus, presenta no solamente un antígeno, ¿no es cierto? Fíjense, presenta en la superficie, en su pared superficial, presenta virus de la hepatitis B, antígeno tiene 3 antígenos. Así siempre tienen que escribir. Ustedes dirán qué son esos jeroglíficos. Hepatitis B, hepatitis B, hepatitis B, antígenos. ¿Está claro? Son 3 antígenos. Uno es el de superficie, que está en la parte superficial. Otro es el antígeno E, que está más adentrito. Y otro es el antígeno del core, que está en la parte central. ¿Ya? El antígeno del core. ¿Está claro? Ahora, estos antígenos, este es el virus. Este virus ingresa enterito al organismo humano cuando uno se contagia por vía parenteral o sexual, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir cuando ingresa el virus dentro del organismo humano? Así como el virus de la hepatitis A ha producido sus anticuerpos, también este virus va a producir sus anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que va a producir hepatitis B también, hepatitis B y hepatitis B. Anticuerpo, algunos libros ponen así anticuerpo o ponen anti, ¿ya? Entonces, este antígeno de superficie va a producir su anticuerpo de superficie. Este antígeno E va a producir su anticuerpo E. Y este antígeno del core va a producir 2 tipos de anticuerpos. Hepatitis B, anticuerpo IgM, y hepatitis B, anticuerpo del core, ¿no? Anticuerpo del core IgG. Todos estos son marcados. Si yo quiero saber si el paciente tiene hepatitis B, debo pedir todos, porque no todos aparecen en el mismo periodo del paciente. Esta es una enfermedad grave, no solamente es aguda, a veces el paciente cronifica y dura años, después de unos más de 20 años, se manifiesta cáncer o cirrosis en ese paciente que sufrió de hepatitis B. Por eso, si yo quiero saber en qué etapa de hepatitis B, o si tiene hepatitis B, o en qué etapa está el paciente, debo pedir todos estos se llaman marcadores serológicos. ¿Por qué se llaman marcadores serológicos? Porque me van a marcar que hay hepatitis. ¿Pero por qué serológicos? ¿Por qué serológicos? Ya lo dije allá. Porque es decir, que se encuentra en la sangre. Porque es en el suero de la sangre que se detecta. Todos son marcadores serológicos, menos este antígeno del core. Es el único que no se encuentra en la sangre. Este se encuentra en los tejidos del paciente infectado. Entonces, ¿qué debo pedir yo para buscar el antígeno del core? Una biopsia, no análisis serológico. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya. Entonces, debo pedir biopsia. Los demás, si yo
yo quiero saber si tiene hepatitis B y en qué estado de hepatitis B se encuentra, debo pedir todos los demás. ¿Ya? ¿Está claro eso? Bueno, ya saben el mecanismo de transmisión por agujas, jeringas, pinchazos, transfusiones sexual congénita, ¿no es cierto? Este es un virus grave porque produce necrosis centrolobular del hígado y hay destrucción del parénquima, del retículo parenquimatoso. Ya, eso es lo que produce. ¿Y cómo son los signos y síntomas? Después de un periodo de incubación que puede, miren, más largo el periodo de incubación. Yo me puedo haber pinchado hoy día, pero después de 6 semanas recién va a aparecer, o 24 semanas recién van a aparecer los signos o síntomas. Por eso hay que ir para atrás con un paciente que presente ITS. ¿Alguna vez se pinchó? No, ayer, anteayer no, pero hace meses sí, ¿no? Una media de 60 a 90 días, o sea, 2 a 3 meses el periodo de incubación. ¿Y qué puede tener? Al principio, astenia, anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal. Cualquiera presenta estos signos o síntomas, totalmente inespecíficos en el periodo prodrómico, el periodo de incubación. Sin embargo, 30-50% de los casos entran a la fase ictérica, que hemos dicho de la hepatitis, ¿no? Ictericia, coluria, acolia, náuseas, vómitos, fiebre. Esta es la fase ictérica, 30-50%. En la hepatitis A el 90% entraban a la fase ictérica, ¿no? Era más característico. Aquí no, solo 30-50%. Y fíjense, casi 70% sufren una infección asintomática. En la hepatitis A solo eran 10. 70%. Si ahorita sacamos aquí marcadores serológicos, de repente muchos de ustedes dan IgG positiva. IgG del coro positiva, que alguna vez tuvieron contacto con el virus de la hepatitis B. ¿Me dejo entender? Porque han sufrido la forma asintomática. O sea, nunca digan por tener ictericia. Yo nunca tuve ictericia, nunca tuve hepatitis. No digan eso, de ninguna enfermedad. Porque la mayoría de las infecciones virales son inaparentes o asintomáticas. ¿Está claro eso? ¿Sí? Lo único que nos puede decir yo no tuve es el laboratorio. Me da negativo los anticuerpos. Nunca estuve en contacto. ¿Ya? Entonces, en el periodo ictérico es exactamente lo mismo que la hepatitis A. Ictericia, orinas colúricas, pero como les decía, este virus se presenta la forma clínica diferente. No es tan simple como la hepatitis A. Ya hemos dicho que algunos no pueden tener ictericia, o sea, pueden sufrir la forma inaparente, pero solamente detecto laboratorialmente IgG positiva del core. Tienen evolución benigna, pero no se descarta un 0,1% que se vaya a cronificar y decir proceso cáncer. ¿Ya? Otros sufren la infección aguda. ¿Cuál es la aguda? Parecida a la hepatitis A. O sea, 40 a 180 días el periodo de incubación similar a la hepatitis A. Esta es de buen pronóstico. Igual que la hepatitis A se puede curar. Hay un breve porcentaje, un 0,1% que puede llegar igualmente a la cronicidad. No se descarta, nada en medicina es 2 más 2 es 4. ¿Ya? Las dos formas graves, la más grave es la hepatitis fulminante, que como su nombre indica, el paciente se muere en una semana, destrucción masiva del hígado, ¿no? 1 de cada 1000 casos pueden sufrir el caso de hepatitis B fulminante. 1 de cada 1000 casos. ¿Ya? Entonces ahí el paciente en una semana fallece. Portador crónico, ese puede durar años, evolucionando a la forma crónica. Ese tiene más riesgo de adquirir la cirrosis o el cáncer de hígado.
Muchas veces decimos, murió de cirrosis. ¿Pero cuál fue la causa de la cirrosis? ¿Cuál fue la causa del cáncer? ¿No? De repente una hepatitis B hace muchos años, ¿no? Puede ser causa de cirrosis o cáncer de hígado cuando cronifica. ¿Está claro, chicos? Las formas clínicas en las cuales se presenta la hepatitis B. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la más benigna? La más benigna sería la asintomática, ¿no? Y después la aguda. La más grave, la fulminante. Y la más peligrosa, la crónica. Bueno, en el caso de la hepatitis B aguda, que es parecida a la hepatitis A, no existe tratamiento etiológico, es decir, no se da antivirales. Igual que la hepatitis A, la dieta blanda, no grasas, no picantes, se da alimentación, restricción del alcohol, o sea, se da alimentación sin grasa, ¿no? O sea, buena alimentación, tratamiento sintomático. En el caso de la hepatitis crónica, ya se tiene que dar antivirales, ¿ya? Ahí se tiene que dar antivirales, o sea, para inhibir la replicación del virus, ¿no? ¿Cómo yo sé que la hepatitis aguda ha evolucionado a una hepatitis crónica? Porque el antígeno de superficie, este antígeno de superficie, se mantiene positivo más de 6 meses. Este antígeno debería durar máximo 3 meses en el suero dar positivo, en un paciente con hepatitis B aguda, de buen pronóstico. Pero cuando se mantiene positivo durante el tiempo, ese paciente está evolucionando a hepatitis B crónica, ¿ya? Entonces puede desencadenar cirrosis. ¿Qué es la fibrosis? ¿Qué es la cirrosis? Es la fibrosis del hígado. ¿Ya? Fíjense, acá tenemos un hígado saludable, ahí tenemos un hígado graso y ahí tenemos la cirrosis. Cirrosis es el hígado se vuelve fibroso y al tener fibrosis se endura y no cumple su función. Ustedes saben que el hígado es uno de los principales órganos del organismo humano, ¿no? Entonces, sin hígado lo que hay que hacer es trasplante de hígado. Nada más. El tratamiento. Hay 2 tipos de fármacos disponibles para la hepatitis B. Aquí el tratamiento no es sintomático, ni de solo dieta. Aquí el tratamiento hay que dar antivirales. ¿Cuáles? La amibudina. Estos son los antivirales para hepatitis B. La amibudina, defovir, tenofovir, telbutine y el decavir. ¿Ya? Esos solamente inhiben la replicación viral y además dice que pueden actuar reforzando el sistema inmunitario del organismo enfermo para combatir al virus de la hepatitis B. Pero la función principal de los antivirales es inhibir la replicación del virus. ¿Está claro, chicos? Hepatitis B aguda, tratamiento sintomático, dieta blanda. Hepatitis B crónica, tratamiento además de dieta blanda, de tratamiento sintomático, hay que dar antivirales. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico laboratorial? Esto es lo que deberían explicarles en prácticamente con los casos clínicos. ¿Cómo sería yo para saber si el paciente tiene hepatitis B? Doctores, ¿qué harían? Ya lo dije. Pedir los marcadores serológicos, ¿no? Todos esos marcadores serológicos. ¿Cuáles son? Ya los dijimos. 3 antígenos y 3 anticuerpos. De los 3 antígenos, solo 2 son serológicos. Y los demás, y el otro es mediante biopsia. ¿Ya? Esos son los 3 antígenos y los 3 anticuerpos. Entonces, ¿dónde se encuentra el antígeno de superficie?
Ya hemos dicho, se encuentra en la parte superior, por eso se llama superficie, en la cápside. Y su presencia nos indica infección. Es el primero en aparecer y en dar positivo. El antígeno de superficie. El antígeno del core no se encuentra en el suero, solo puede ser detectado mediante una biopsia hepática. ¿Está claro, no? Y el antígeno E se encuentra en la parte de la cápside más adentro y es un marcador de replicación viral. ¿Qué significa? Que en ese momento, si da positivo el antígeno E, significa que el paciente es más infeccioso, o sea, más transmite la infección, porque el virus está en plena replicación. Hay gran carga viral en ese paciente, ¿ya? Y aquí tenemos los anticuerpos. Ese antígeno de superficie produce sus anticuerpos, pero el anticuerpo del core, el antígeno del core va a producir anticuerpos IgM, IgG, IgG, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, aquí lo quiero que me entiendan, porque de esto depende que entiendan lo demás. Así evoluciona, cómo suben esos marcadores serológicos en una hepatitis B aguda. Estamos hablando de la mejor, de la más benigna, aguda. Este rojo de aquí, esto es el tiempo. Fíjense, son semanas y hasta años como evolución. Y aquí está la cantidad de los marcadores. A ver, joven, atiéndame. ¿Cuál es el primero en subir? Usted de azul. ¿Cuál? ¿Cuál es el primer marcador en subir? Pero dígame completo. ¿No se ve? ¿Cómo? ¿No se ve hasta allá? No, sí se ve, sino que no justo agarré la lista, no le presentación esa palabra. Pero yo he dicho desde el principio. ¿Cuál es el primero en aparecer? Antígeno de superficie. Fíjense, el primero, este rojo. El primero en aparecer y dar positivo es el antígeno de superficie. Agarra un pico antes de las 2 semanas, pero después baja. Fíjense, 10 semanas serán 2 meses y medio más o menos. A los 2 meses y medio ya nos tiene que dar negativo si está evolucionando bien ese paciente. Entonces, si yo tengo un paciente con hepatitis B, le pido los marcadores serológicos, me da el antígeno de superficie positivo, yo debo pedirle los mismos marcadores serológicos de aquí a unos 3, 4, 5 meses. ¿No es cierto? Máximo 6 meses. ¿Y cómo debería darme el antígeno de superficie? Debería, si está bien, negativo. Y ya debería aparecer su anticuerpo de superficie. Fíjense, no aparece inmediatamente. Hay un periodo de ventana. ¿Qué significa periodo de ventana? Que no hay antígeno ni anticuerpo detectable. ¿Ya? Fíjense, acá recién aparece después de unas 2 semanas, aparecerá recién su anticuerpo. ¿Qué pasa si solo pido antígeno o anticuerpo de superficie y no pido los demás? De repente saco sangre cuando el paciente está aquí, no voy a detectar ninguno. Los 2 me van a dar negativo. Y digo, el paciente no tiene hepatitis. Por eso es que debo pedir todos. ¿Por qué? Porque los demás me van a dar luces, me van a dar alguno, me va a dar positivo para saber en qué periodo está el paciente. ¿Se entiende? Solamente he dicho antígeno de superficie, solamente he explicado antígeno de superficie y su anticuerpo. ¿Está claro eso? Si después de 6 meses el antígeno de superficie me da negativo y el anticuerpo de superficie ya me da positivo, ¿buen pronóstico o mal pronóstico? Buen pronóstico, ¿no? También uno de los primeros en dar positivo es el antígeno E, este rosado. Pero así cae rápidamente también. Durará 1 o 2 semanas y cae. Entonces,
significa esto? Replicación viral. Durante este periodo, el virus se está replicando activamente y el paciente es infeccioso 100%. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? El antígeno cae, pero inmediatamente sube su anticuerpo. No hay periodo de ventana aquí. ¿Se han dado cuenta? Entonces, sube su anticuerpo y puede mantenerse más tiempo. ¿No? Puede mantenerse tiempo. Paralelamente, ¿qué es lo que también puede dar positivo? Los anticuerpos del core. ¿Cuáles son los anticuerpos del core? Estos que están aquí en celeste, IgM y IgG. Sobre todo la IgM. La IgM, que es la amarilla, se va a mantener positiva un tiempo y después también cae. Pero la IgG es la que se mantiene positiva de por vida. ¿Se entiende? La IgG del core se mantiene positiva de por vida. Por ejemplo, si yo tengo un paciente sin signos y sin síntomas de hepatitis clínica negativa y solamente me da positiva el anticuerpo IgG del core, ¿qué significa? Que alguna vez tuvo y se curó. Puede haber sido la forma aguda, ¿no es cierto? Y se curó. ¿Está claro? O que alguna vez tuvo contacto, la IgG del core. ¿Qué significa si me da el anticuerpo este? Solamente todo me da negativo, la clínica negativa, todo me da negativo, solamente este me da positivo, el anticuerpo de superficie. Significa paciente vacunado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me inyectan cuando me ponen la vacuna? Antígeno de superficie. Esto es lo que me inyectan en la vacuna. Antígeno de superficie atenuado. Por lo tanto, ¿qué voy a formar como consecuencia? Anticuerpo de superficie, ¿no es cierto? Voy a formar anticuerpo de superficie. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya. Esto es en la forma aguda, chicos. En la forma aguda. Tardará máximo 6 meses en decir forma aguda. A los 6 meses yo pido nuevamente la serología, tiene que darme el anticuerpo de superficie, el anticuerpo E y sobre todo la IgG. Y ninguno de estos me tiene que dar positivo. ¿Está claro? Ningún antígeno. Ahora, ¿qué sucede si después de 6 meses de que ese paciente tuvo hepatitis, me sigue dando el antígeno de superficie positivo? Sigue dando y no aparece el anticuerpo de superficie. Se volvió crónico. Ese paciente tiene mal pronóstico. ¿Ya? Se volvió crónica la enfermedad. Entonces hay que hacer tratamiento y hay que hacer controles periódicos, ¿no? Entonces, ese paciente, cuando más de 6 meses el antígeno de superficie sigue positivo, entonces ese es el indicador número 1 de hepatitis B crónica. ¿Está claro? A veces puede aparecer también este antígeno E también positivo, pero sí siempre el antígeno de superficie. ¿Qué indica si el antígeno E también sigue positivo? Que ese paciente sigue en constante replicación y sigue infeccioso. ¿Ya? Y por lo tanto la IgG siempre va a dar positiva, ¿no? Siempre va a dar positiva toda la vida del paciente. Si solamente da el anticuerpo de superficie positivo y todos los negativos, no se olviden, ese paciente no enfermó nunca de hepatitis B, solamente fue vacunado. Pero si me da la IgG positiva y el anticuerpo de superficie positivo, ¿qué significa? Que ese paciente alguna vez se curó, es paciente que está en resolución de la enfermedad. ¿Está claro? Bueno. Este lo tienen en su guía, que es lo mismo, infección aguda. En la infección aguda
está el antígeno de superficie, el antígeno E, elevados y la IgM, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué dice? El antígeno de superficie aparece en el suero de 1 a 10 semanas tras la exposición. 1 a 10 semanas tras la exposición aparece, ¿no? Antes del establecimiento de la clínica incluso. En el periodo de incubación ya del antígeno de superficie. En los pacientes que se curan de la infección se negativiza, cae. ¿Qué quiere decir? Que se curó de la infección aguda, ¿no? En 4 a 6 meses. Si se detecta más allá de los 6 meses, es infección crónica. ¿Le queda claro a todo el mundo eso? No se olviden, el paciente que presenta hepatitis, y si es hepatitis B, no es solamente decir tiene hepatitis B y dar tratamiento, hay que hacer seguimiento mes a mes. Ahora, ¿qué indica los anticuerpos de superficie? O sea, esto. ¿Qué indica? Indica inmunoprotección, o sea, vacuna, ¿no? Indica recuperación de la enfermedad, porque quiere decir que el paciente se está recuperando o bien ha sido vacunado, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Frente al virus. Es el último que aparece y lo hace después de desaparecer el antígeno de superficie. La negativización de este antígeno de superficie sigue a la aparición del anticuerpo de superficie que en la mayoría de los casos persisten de por vida. El anticuerpo de superficie, igual que la IgG, puede persistir de por vida. ¿Y qué hacer? ¿Qué decimos de la IgE? ¿Qué decimos del antígeno E? Indica replicación activa, infectividad, paciente totalmente infectivo. Niveles elevados de DNA y alta tasa de transmisión. Eso significa, ¿ya? Su negatividad es signo de buen pronóstico. Igual que el antígeno de superficie, ¿no? En cambio, su aparición en los portadores crónicos se correlaciona con el desarrollo de cirrosis. Ahora, ¿qué dice del anticuerpo de superficie? En algunos pacientes los anticuerpos de superficie pueden no detectarse hasta varias semanas o meses durante un periodo llamado periodo de ventana. ¿Recuerdan eso? Desaparece el antígeno de superficie, hay un periodo donde no aparece el anticuerpo y recién aparece, eso se llama periodo de ventana. En el periodo tampoco se detectan antígenos de superficie y está definido por la presencia de IgM del core como únicos marcadores. O sea, si es que yo no pido IgM del core, queda desapercibido como un falso negativo. Porque es periodo de ventana. Si yo solamente pido antígeno y anticuerpo de superficie y está en el periodo de ventana, me va a dar negativo, ¿no es cierto? Pero si yo pido todos los marcadores, la IgM me va a dar positivo. Y eso es el único que me detecta de que está el paciente en una infección aguda. ¿Ya? Y el antígeno del core es un antígeno intracelular que expresa los hepatocitos infectados y que por tanto no se puede detectar mediante los análisis serológicos, sino mediante biopsia. Bueno, este cuadrito lo tienen ustedes ahí en su guía. Lo que ya hemos dicho, infección aguda, infección resuelta, infección crónica, vacunado, con toda esta explicación que yo he dado, lo pueden fácilmente interpretar. ¿Está claro, no? Chicos, ¿alguna duda? Por ejemplo, antígeno de superficie indica que está con infección por el virus de la hepatitis B. Antígeno del core en el tejido hepático. Antígeno E indica replicación e infectividad. El antígeno E positivo indica una infección crónica activa en el tiempo. Antígeno E negativo, infección crónica inactiva. Anticuerpo del core, IgM, infección aguda, ¿no? Y anticuerpo de superficie, recuperación e inmunidad. Eso es lo que indica el anticuerpo de superficie. Ya dijimos, en la infección aguda
necesario realizar tratamiento. Solamente dieta y sintomático. En cambio, en la infección crónica hemos dicho que antivirales se pueden dar. ¿Cuál es la profilaxis? Esterilización del material para evitar los accidentes laborales, ¿no es cierto? Debemos trabajar con material estéril. Búsqueda de portadores crónicos, porque en las transfusiones también se debe hacer el tamizaje, ¿no?, de pacientes que tienen hepatitis B. Vacuna contra la hepatitis B, ya saben ustedes que se tienen que vacunar. Bueno, y la hepatitis C al final también es una inflamación del hígado, pero por un virus diferente que es el virus de la hepatitis C. Este es más grave, chicos. Este virus de la hepatitis C, 10 a 30% elimina el virus de manera espontánea, o sea, 10 a 30% solamente los pacientes son asintomáticos. Pero un 70 a 90% pueden desarrollar la infección crónica. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque puede ir a la cirrosis y carcinoma hepático. La clínica es la misma. El mecanismo de transmisión exactamente lo mismo que la hepatitis B, ¿no? Parenteral, sexual, congénito. Y ya saben que parenteral son los pinchazos por accidente, los tatuajes, los piercing, todo eso. Mira, aquí no veo muchos tatuajes, ¿no? ¿No les gustan los tatuajes? Bien. Bueno, esos son los mecanismos de transmisión de la hepatitis B y C. Bueno, hemos dicho que la hepatitis C, la clínica es la misma, ¿no? Datos de laboratorio. Aquí quiere ver cómo es crónica la enfermedad, no se detecta la parte aguda. Hepatitis C antígeno, ¿no es cierto? Es el virus de la hepatitis C. Ingresa va a producir hepatitis C anticuerpo, hepatitis C anticuerpo, pero va a producir dos tipos de anticuerpos. ¿Cuáles? IgM e IgG. ¿Cuál es el más importante? La IgG, porque es crónica, ¿no? La IgG es crónica. Entonces, riesgo de cirrosis y carcinoma hepático. Bueno, la infección por el virus de la hepatitis C se cronifica en más del 80% de los casos. Es la más grave, ¿no? Dice que en un 20 a 30% desarrolla cirrosis. Se calcula que el tiempo medio de evolución a cirrosis es 21 años. Por eso se dice murió de cirrosis, no murió de cáncer de hígado. Existe una fuerte asociación entre el hepatocarcinoma y la hepatitis C. El tiempo medio es de 29 años para desarrollar esta enfermedad, ¿no? Fíjense cómo este es un hígado normal y ese es un hígado con hepatitis crónica, cirrosis, ¿no? Bueno, y al final aquí tienes algunas preguntas sobre hepatitis. ¿Qué son las hepatitis virales? Inflamación del hígado producidas por virus, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos principales de hepatitis viral existen? A, B, C, D, E y F. ¿Cómo se transmite la hepatitis A? Fecal oral. ¿Cómo se transmite la hepatitis B? Parenteral, sexual y congénita. ¿Cómo se transmite la hepatitis C? Parenteral, sexual y congénita. ¿Cuáles son los síntomas comunes de la hepatitis viral? Ya saben. Ictericia, apolia, coluria, a veces náuseas, vómitos. ¿Existen vacunas disponibles para prevenir algunas formas de hepatitis viral? Sí. Para A y para B. ¿Cuál es la diferencia entre hepatitis aguda y hepatitis crónica? Fundamentalmente, ¿cuál es la diferencia? El tiempo, pues chicos, la aguda dura poco tiempo y tiene buen pronóstico. En cambio, la hepatitis B crónica tiene mal pronóstico porque dura más tiempo y tiene asociación a otras enfermedades como cirrosis y carcinoma.
¿Qué pruebas se utilizan para diagnosticar la hepatitis viral? Generalmente diagnóstico indirecto, los marcadores serológicos, pero también hay los métodos directos, la PCR o cultivo celular, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para las hepatitis virales? Según el tipo de hepatitis. Si es hepatitis aguda, A o B, entonces es sintomático y dieta. Si es hepatitis B crónica o hepatitis C, se tiene que dar además antivirales, ¿no? ¿Está claro, chicos? ¿Han aprendido hepatitis?